Cerrando filas. Retos y desafíos para 2026. Aprendiendo de los errores con el maestro Alejandro Huerta Sobrino, consultor en desarrollo organizacional y compensación. Un espacio para ti en OK Voz. Hola, bienvenidos a nuestro programa de todos los lunes, Cerrando filas, retos y desafíos en el sector empresarial. En este lunes especial, para mí es un gran honor presentarles a un gran amigo, Fernando Cavia Cervera. Fernando es socio consultor de la empresa Valuación Estratégica, nuestra firma de consultoría en desarrollo organizacional que hemos tenido oportunidad de atender, pues gracias a Dios, a múltiples empresas chicas, medianas, familiares, corporativas, globales, y pues ellos mismos nos han pedido que expongamos en estas conferencias pues temas comunes, temas que les atañe, y qué mejor que abordar y exponer el tema de liderazgo. Es un tema que hoy a todos nos preocupa, porque el liderazgo tiene un encuadre y ahora un reto muy particular. 2026, como se ha estado acelerando mucho la cultura digital, las plataformas tecnológicas, ahora la inteligencia artificial. Bueno, es un tema que, por supuesto, los líderes empresariales deben de gestionar estas tecnologías. Y el otro tema, pues, es la necesidad que tiene el líder de administrar y gestionar, tú lo sabes, Fernando, grupos multigeneracionales, grupos que se integran con personas que ya peinamos canas como tú y yo, mi querido Fernando, personas que viven afortunadamente, pero que nacimos a fines de los 40, 48, 49, 50, 55, y luego poco a poco se integraron los compañeros profesionistas de la generación Y, de la generación X, los millennials. Entonces, tal parece que hay una diversidad multigeneracional con perfiles ocupacionales, talentos diferentes y sobre todo con intereses y motivaciones distintas. Así que vamos a abordar, mi querido Fernando, si me lo permites, irte preguntando con toda tu experiencia amplísima que tienes en el coaching, en la gestión de equipos de trabajo, en el liderazgo. Defínenos, para ti, ¿qué es el liderazgo? Para mí el liderazgo es algo que es innato. Mucha gente piensa que el liderazgo se aprende. Yo digo que el liderazgo naces con él. Te doy varios ejemplos. Un ejemplo es líderes que son un reflejo de sus papás. Por ejemplo, fútbol americano. ¿Me explico? Los hermanos Manning, quarterbacks, hijos de otro quarterback de apellido Manning. ¿Quién les enseñó a ser líderes? Bueno, se los enseñó la vida, se los enseñó todo, pero también se los enseñó ese trato diario con su papá y ver que la actividad de su papá correspondía más que nada a manejar equipos de alto desempeño. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que yo creo que todos nacemos con algo de líderes. En la escuela hay uno que se destaca por su liderazgo. Y entonces es el presidente de la sociedad de exalumnos, como tú comprenderás. Es la persona que representa a su grupo en algún tipo de evento, etcétera, etcétera. ¿Quién se lo enseñó? No, nadie. ¿Sabes qué? En el equipo de fútbol hay uno que es el capitán. ¿Quién le enseñó a ser capitán? Oye, no, normalmente es el que juega bien. Y ya por eso lo nombran capitán. Hoy desde allí comenzamos con problemas. El que juegue bien no significa que va a ser un buen líder, un buen capitán. Como el trabajador, que es muy bueno en su chamba, oye, necesitamos un supervisor. ¿Qué te parece, Fernando? Mira, él es muy bueno en su chamba, vamos a ponerlo de supervisor. Fracaso de Fernando como supervisor. ¿Por qué? Porque no captamos el que para ser líder ya en la vida diaria no es suficiente el que haya sido un líder en
tu niñez o quizás en tu juventud. Necesitas desarrollar otro tipo de habilidades para que seas un buen líder. Arrancaste con un ejemplo sensacional, los 49ers. Manning, pues yo soy fanático de ¿Qué los pasó? 49ers. ¿Qué pasó? ¿No sabes de fútbol? ¿No hay otro más que acereros? Dime cuál otro existe. Pero hay el inicio, acuérdate, del liderazgo en el fútbol americano es Vince Lombardi. Sí, claro, ¿no? el Es trofeo. que dejó toda esta herencia, toda esta competencia en la gestión de los equipos de fútbol americano. Así es. Pero regresando al tema muy puntual que estás tú exponiéndonos, Fernando, ¿el líder entonces no se hace o se nace? Las dos, en porcentajes diferentes. Sí. Hay genes como el de los Manning, ¿verdad?, que estoy seguro que ayudan. Además de sus genes, el tipo de vida que van llevando, ¿verdad? En lugar de que a lo mejor yo con mis hijos en su momento, que trabajé en línea aérea, les decía, vente, vamos a que veas los aviones, a que te subas en el hangar. Mr. Manning, ¿qué hacía? Vénganse, vámonos al partido fulano de tal, compadre. Y fíjense cómo lo hago, cómo lo hago. Eso es algo que vas aprendiendo, pero ya traes, por decir así, la inspiración, la forma en que tú puedes desarrollarte ya es muy tuya, pero ya traes algo que te lo permite. Sí, ya traes el gen. Sí, Un ADN. Ya lo demás es pulirlo, Así ¿verdad? es, así Pulirlo y desarrollar las habilidades específicas pues para el entorno que hoy está viviendo las empresas, porque cuando arrancamos nuestra vida profesional, tú recordarás, allá por 1970, pues era un entorno distinto, las empresas se formaban, se integraban, se administraban en una forma distinta, en un modelo de trabajo distinto. Ahora, a partir de la pandemia, se vino a revolucionar todas estas formas de ejercicio de la autoridad, y es ahí donde empezamos a distinguir. ¿El líder es un líder formal que se viste con autoridad o es un líder que requiere una influencia, una persuasión, una inspiración? Explícame esto. Mira, en mi experiencia, el líder formal debe de ser el inicio. A ver, ¿qué me refiero? Te estamos contratando en esta empresa, entonces te doy el título, entonces eres el jefe, perfecto. En ese momento es necesario que sea muy formal, porque es, por decir así, la manera en la que te van a identificar todos los que te rodean. Pero una vez que eres el líder formal, tienes que cambiar para, en lugar de que seas el líder que dicta órdenes, seas el líder que consulta, que pregunta todo aquello que va a tener que ver con tu equipo de trabajo. Van a haber momentos en donde vas a tener que aplicar como soldado, ¿verdad? ¿Sabes qué? El reglamento dice tal cosa, lo vas a tener que aplicar porque van a haber momentos. Pero la inmensa mayoría del tiempo, si quieres obtener resultados de tus colaboradores, tienes que olvidarte de ese uniforme, tienes que olvidarte de ese título. Y te conviertes en uno más de tu equipo que tiene la responsabilidad de desarrollar a tu equipo. Esa es la principal responsabilidad del líder. Y en mi opinión muy personal, y caigo un poquito en el otro tema que querías que platicáramos, que son las generaciones, caigo un poquito en que los que somos baby boomers, tú y yo, ¿verdad?, estamos muy acostumbrados a que haya una figura de autoridad. Los actuales no. Los actuales, la figura de autoridad es algo que tiene que ver mucho con la forma en la que dirigen la empresa. Entonces hay muchos ejemplos que permiten ver esto, pero es esa evolución la que se ha ido dando lo que nos manifiesta cómo y hacia dónde vamos. Así es. Es decir, que el líder se tiene que validar, por lo que me estás diciendo. El líder se tiene que legitimar en un reconocimiento que los colaboradores, que su equipo de trabajo le crean. Es decir, un líder que no es creíble, un líder que no tenga esa vestidura moral, más que formal, moral, que tenga esas habilidades de dirección, de comunicación, pues no va a haber un reconocimiento a esa autoridad formal. Sobre todo ahora, como bien lo estás abordando, los equipos están integrados
por diferentes personas o participantes en el equipo con diferentes edades, diferentes educaciones, cultura, intereses, motivaciones. Es lo que llamamos equipos multigeneracionales. Y no puedes dirigir lo mismo a un muchacho de 28 años que a otro profesionista de 48 y que a un viejo de 68. El líder debe tener esa sensibilidad, esa capacidad para diagnosticar qué le mueve a cada quien, qué talento le sobra o le falta a cada quien. Y tal sucede que el líder empieza a entender que tiene que ser coaching o mentor, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Explícanos esos roles de ser coaching, qué significa un coaching y qué significa ser un mentor. Mira, yo como lo entiendo es el que coaching es una persona la cual a través de preguntas poderosas va a hacer que tú reflexiones respecto a X tema. En mi experiencia de coach, lo más importante que hemos tenido son personas que están dudando de su capacidad como líderes. ¿Por qué? Porque se han enfrentado a situaciones, algunas de ellas terribles, ¿verdad? ¿Sabes qué? La empresa tiene que reducir el número de personal. Ah, ok, ¿cómo no? ¿Quiénes se van a ir? Rateros, borrachos y flojos. En la empresa no puede haber ni rateros, ni borrachos, ni flojos. Esos se tienen que ir. Ok, ya los quitaste, ahora ¿quiénes se van a ir? Los menos buenos. Ojo, no estoy hablando de los malos. Estoy hablando de los menos buenos. Todos son buenos. Ajá, ya se fueron los buenos. ¿Y ahora quién? Entonces, esa disyuntiva que le presentas a ese líder le genera un estrés terrible. Sí. Y muchas veces se lo tragan. Entonces, cuando te presentas en una situación de coaching, ellos lo que sacan es eso, ¿verdad? Y entonces te van a estar diciendo, ¿verdad? Es que estoy de esta forma. Y nuestra contestación es, a ver, ¿y qué piensas hacer? Y luego ya que nos dicen qué piensan hacer, ¿y por qué crees que te va eso? Y tú sabes que en el coaching las preguntas es lo que te va a manejar. Eso es. Ok, eso es el coach. El mentor no. El mentor es alguien el cual va a estar vigilando que tu progreso, tu desarrollo, sea el adecuado. Y probablemente lo tenga que hacer desde situaciones operativas, ¿verdad? Espérate, no sabes manejar bien. ¿Por qué? Porque manejas automático. ¿Qué pasa si te pongo en un estándar? ¿Verdad? Ah, no, mire, entonces en el estándar tienes que hacer esto, más esto, más esto, para que tengas el mismo resultado que si fuera un automático. Sí. ¿Ok? Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Creo que en la situación actual, las dos formas de ver a nuestros colaboradores son absolutamente válidas. Sin embargo, el mentor yo creo que es para gente que tenga menos experiencia. El coaching no. El coaching es para gente ya muy formada y sobre todo de los temas que estamos platicando, liderazgo. Sí, entonces te vas a dar cuenta a la hora de que estés coachando a líderes que su principal, podríamos decir, su principal reto es el que tienen que sacar adelante a esas personas, pero primero tienen que sacar adelante ellos. Y eso no se dan cuenta, para nada. Fíjate qué importante es que el líder asuma esa capacidad de relación y de estilo de mando dependiendo del perfil del ocupante, del perfil del participante. Este cuate ya tiene conocimiento, ya tiene experiencia, tiene ya las habilidades básicas desarrolladas, ya nada más necesitamos facilitarle las condiciones propicias y empoderarlo a que él tome decisiones para que tenga esa responsabilidad compartida y se sienta dueño del proceso. En cambio, aquel colaborador joven que no tiene la suficiente educación, experiencia y conocimientos, necesitas darle el ejemplo y necesitas decirle cómo alcanzar el resultado esperado. Y aquí yo quisiera profundizar, si me permites, Fernando, el líder en todas las empresas se le contrata, por supuesto, para obtener resultados, a través de la colaboración de su equipo de trabajo, por supuesto. Y decimos, ¿cómo
vas a lograr resultados si tienes un equipo tan diverso? ¿Cuáles son las cualidades, el talento específico que debería tener un líder para administrar equipos diversos? Creo que lo primero que necesitas como tal es conocerte. Líder que no se conoce a sí mismo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque, a ver, te estoy pidiendo que tengas un determinado objetivo a la hora de que tengas colaboradores. Nada más que si tus principios, si la manera en la que fuiste educado va en contra de lo que te estoy pidiendo, vas a sufrir. A ver, déjame darte ejemplos a lo que estoy refiriendo. Papá militar, ¿cómo es esa persona? Pues probablemente sea de seguir reglas, de tener muy cuadrado, porque su papá fue militar. Primera cosa. Segunda cosa, los militares normalmente no hacen una vida en determinado lugar muy larga. Los están cambie y cambie y cambie. Y entonces están viendo culturas diferentes, ¿sí? Si hablamos de nuestro país y ahora estoy asignado a Monterrey y después me cambian a Mérida, son culturas totalmente diferentes. Correcto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué quiero decir? Si yo me conozco y sé que me voy a enojar porque están faltando una regla, olvídalo, desde un principio tienes que estar muy consciente de eso. Y para mí el secreto para que los subordinados o los colaboradores den resultados en lo que estamos hablando es que se los digas. ¿Me explico? Entonces, a ver, señores, yo soy muy de seguir las reglas. Si no vas a seguir la regla, avísame antes de que rompas la regla y platicamos de qué se trata. ¿Ah? Muy diferente a alguien que su papá fue piloto, su papá fue médico. ¿Me quieres preguntar qué tanta convivencia tiene un piloto y un médico con sus hijos? El piloto anda de viaje. El médico, jornadas de 7 de la mañana a quién sabe qué horas de la noche, más las emergencias, todo lo demás, no tienen el mismo contacto, no tienen la misma relación. Es mucho más presencial, ¿sí?, en otras especialidades que los pilotos y que los doctores. Entonces, si tú fuiste de esos, no me cabe la menor duda de que vas a ver un panorama completamente diferente. ¿Por qué? Porque en ese momento vas a decir, a ver, espérate, no necesito estar presente para que las cosas se den. Como mi papá no estaba presente y mírame, aquí soy un profesionista exitoso, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es, conócete tú, líder. Segundo, siguiendo mucho del liderazgo situacional, diagnostica. ¿Sí? Tú sabes que todos los colaboradores van a ser diferentes. Entonces vamos a tratar de diagnosticar cada uno de ellos. Entonces, no es lo mismo la persona que, aunque tenga 25 años de experiencia, siente que está frustrado y que nunca le han dado la oportunidad de salir adelante, que aquel que tiene los mismos 25 años de experiencia, pero que viene ocupando diferentes posiciones cada vez más hacia arriba. La forma de ver la vida es totalmente diferente. Entonces, es lo que necesito hacer. Primero, yo me conozco. Segundo, diagnostico. Y en función de las dos cosas, voy a tratar de aplicar lo que se nos menciona como un buen desempeño. Sí, totalmente. Pues es un proceso, ¿verdad? Conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Sin embargo, la relación que debe de construir el líder con su equipo de trabajo es mediante la comunicación, mediante una capacidad de escucha, mediante una relación empática que permita generar confianza con sus colaboradores y, sobre todo, muy importante, que tenga claro cuál es la dirección, cuál es el objetivo, cuál es el propósito que debe de alcanzar para transmitirle al equipo hacia dónde vamos. Así es. Porque, pues sí, nos podemos llevar muy bien, nos podemos emborrachar o ir a tomar cafecito, como gusten, pero si no hay una claridad de desempeño, de resultados esperados, de buscar cuál es el propósito de este equipo de trabajo, pues se pueden perder las buenas voluntades. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Qué experiencia nos puedes tú comentar en este enlace que debería haber entre la capacidad del líder y la planeación estratégica del negocio? Mira, yo creo que es un equilibrio que necesitamos buscar en cualquier tipo de negocio.
Ese equilibrio está en un equipo orientado a la tarea, pero a la vez también tiene que estar orientado a las relaciones. Aquí el chiste es el que muchas veces vamos a encontrar líderes que están muy orientados a las relaciones. Celebran el cumpleaños, celebran el 14 de febrero, celebran el que se llegaron a las metas, etcétera, etcétera, orientados a las relaciones. Oye, ¿y sus resultados? A lo mejor no llegaron, ¿verdad?, al objetivo anual. Ah, caray, sí es posible. Y hay otros que están tan orientados a la tarea que se olvidan de la parte que tiene que ver con la relación. Eso hace que en un momento dado tú tengas que ser muy cuidadoso en cómo vas a equilibrar estos dos aspectos, ¿sí? Y entonces el poder orientarte hacia los resultados, tienes que ver de qué depende, sin olvidar una parte que a mí se me hace importantísima, que es el que de la cabeza fluye la comunicación hacia abajo. No es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Entonces muchas veces la cabeza, ¿sí?, te va a exigir solamente resultados. Se olvida de todo lo que es la relación. A mí me interesa la tarea. Tienes que llegar a tu objetivo, tienes que cubrir tus metas anuales, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Sabes qué? Es muy sencillo. Fíjate en el índice de rotación. Y vas a ver cómo tu índice de rotación de repente se destapó. ¿Por qué? Porque la gente siente que está llegando al cuartel. Sí, entonces tengo que hacer esto, más esto, más esto, más esto, y no estoy a punto de lograr nada si no tengo esas ganas. Oye, fuiste papá, felicidades, y no recibes absolutamente nada, ni una palabra, ni nada de la cabeza. No, sí, entonces mucho de nuestro liderazgo será cuidar eso. Sí, en mi experiencia laboral he tenido varios jefes que, por ejemplo, había que acercarse con ellos y tener esa idea de manejarlo. ¿Sí? Aunque sea una empresa enorme, ¿verdad? No importa. Entonces se me acercaba el director y me decía, oye, Fernando, ¿cómo se llama este señor? Luis. Entonces llegaba el director general con sonrisa, Luisito, qué gusto verte. Le acababa yo de recordar cómo se llamaba. Sí. ¿Me explico? Sí, entonces, claro, pero por lo menos tenía el que buscar quién me da la información para que yo pueda iniciar y no romper el hielo. Sí, los resultados, es totalmente de acuerdo contigo. Tal parece que hoy las empresas están más preocupados en cumplir y construir los famosos KPIs, o que son los indicadores de medición, el Key Performance Indicator se llaman, o los OKRs, ¿no? Objetivos claves de resultados. Y entonces sucede que las organizaciones tienen un balance scorecard, o sea, un cuadro de mando de múltiples indicadores. Indicadores por puesto, indicadores por proceso, indicadores por funciones. Y uno supone que una vez que construyamos estos indicadores, se van a obtener los resultados. Pero tal parece que no es así, ¿verdad? Hay un proceso natural que el líder es donde interviene para asegurar que se llegue a ese resultado. Dentro de esos indicadores que tú mencionas, deben de existir algunos que tengan que ver con esa capacidad de relación con mis colaboradores. ¿Me explico? Entonces, a ver, espérate. ¿Cuál es el índice que tienes de puntualidad? ¿Y eso de qué me sirve? ¿Sabes qué? Cuando yo voy con gusto a trabajar, procuro estar puntual. Sí, cuando digo, hoy, ¿verdad? Digo, otro lunes, hoy verle la cara a mi jefe otra vez, y para que me llegue y me grite y todo. Muy diferente. Qué buena onda el lunes, ¿verdad? Chispas. Hoy no circulan en Ciudad de México y yo vivo en la Ciudad de México. ¿Qué tengo que hacer? Levantarte una hora antes, ¿verdad? Porque a lo mejor tu coche no va a circular hoy, pero te puedes ir con un amigo, buscas cosas. No tengo el pretexto maravilloso. Hoy no funciona mi coche. Hoy no circula. ¿Sabes qué, jefe? Voy a llegar tarde. No. Entonces son esos detalles, ¿verdad? Algo tan, pudiéramos decir, obvio, pero que a la vez la gente no le hace caso. Tus índices de frecuencia de accidentes. Tus índices de gravedad de accidentes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la gente no está trabajando como debe de ser en cuanto a su sentimiento, se va a descuidar, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes que hay influenza? Ojalá y me dé, porque no tengo que ir a trabajar. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Oye, espérate, ya te dio la influenza. ¿Sí? No me voy a cuidar, a ver si me dura más tiempo.
si se hace más grave. No, son cosas que la gente no concibe y eso es un balance scorecard. Sí, ¿Me explico? Ahí están tus indicadores, ¿verdad? Entonces son indicadores que los tienes de entrada, pero que les tienes que dar realmente atención. Sí, es que el líder tiene que estar muy sensible a los comportamientos, a las conductas que está teniendo el colaborador en el trabajo. El desempeño laboral, como tú muy bien sabes, pues se circunscribe a ciertas condiciones. Un desempeño superior es porque existe un compromiso del colaborador para obtener ese resultado. Pero el compromiso pues no se da naturalmente. ¿Cuántas veces sucede que les preguntas, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste a este resultado? Pues es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, porque no tengo los recursos naturales que te he pedido, que necesito una computadora, que necesito un lugar de trabajo independiente, autónomo, que necesito facultades para tomar decisiones. O sea, no puedo llegar al resultado porque no me has empoderado. La otra, pues mira, es que yo no me siento a gusto en esta empresa, porque sucede que existe un clima laboral o una cultura organizacional que la verdad yo no estoy muy de acuerdo con los principios que rigen esta empresa. O sucede que sabiendo y teniendo todos los recursos necesarios y una cultura que favorezca el trabajo, pues a lo mejor no ha desarrollado las habilidades necesarias, el talento necesario. Pues mira, yo lo quiero hacer, pero no sé cómo. Es que no me has dicho cuál es el procedimiento o cuál es el proceso que me permita llegar a este resultado. O todavía llegamos a concluir que las personas pudiendo alcanzar el resultado, sabiendo cómo llegas a ese resultado, teniendo el empoderamiento para tomar decisiones, pero no logran el resultado. ¿Y por qué? Porque no quieren. No, a ver, yo creo que son varios factores. Sí. Déjame quizás meterme un poquito en Honduras. A ver, primero, variables que tienen que ver con esto que tú me estás diciendo. Soy veterinario y tengo 6 meses sin empleo. Y de repente me avisan, oye, ¿te interesaría ser monitor en una empresa que se dedica a averiguar vía telefónica cuáles son las preferencias, cuál es esto, cuál es el otro? Tienes 6 meses en que no tienes trabajo, ¿verdad? Ya te acabaste tus ahorros, ya empeñaste lo que puedes, ya te prestaron, etcétera. No tienes trabajo. Oye, ¿qué pasa? Pues ¿qué voy a hacer? Vas a entrar a ese trabajo. ¿Por qué? Porque bien o mal te ofrecieron una quincena estable. Ok, padrísimo. ¿Qué sucede a los 3 meses? A los 3 meses estás harto. ¿Por qué? Porque como veterinario tú elegiste una carrera que te permitiera estar al aire libre. Querías sentir el solecito aquí, ¿verdad? Además, los animales no son respondones, ¿verdad? Entonces tú te sentías de lo más a gusto. Y ahora estás encerrado, no te da el sol, ¿verdad? Y además tienes un jefe estricto y tienes que cumplir una meta. Tienes que hacer por lo menos 50 llamadas diarias y de esas 50 llamadas, si logras que 5 te contraten, lo que estás diciendo es, o sabes que tienes que hacer 50 llamadas diarias para cobrarles, porque es gente que no le ha pagado la tarjeta de crédito y tú los tienes que presionar. Terrible. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa variable? Tú le vas a pedir resultados, tienes que considerar eso, ¿verdad? Porque el señor va a salir todos los días harto. Y si además de eso, conociendo cómo está nuestra situación, vive en un lugar que es 2 horas en transporte público porque ya vendió su coche, ¿me explico? Y otras 2 horas para venir al trabajo, ¿cómo acaba el señor? Oye, ahora que estás hablando de 4 horas de ida y 4 horas de regreso, a partir de la pandemia, tú lo sabes que ya se está gestionando un modelo de relación laboral a distancia o híbrido. Es decir, ya hay muchas empresas donde establecen una relación laboral de que vas a venir a chambear físicamente lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves,
o nada más nos vamos a reunir por Zoom o por Meet, esas plataformas de conferencia a distancia, los lunes. Ujú. En ese nuevo modelo de trabajo y de relación donde supones que los colaboradores están haciendo su chamba en su casa o donde estén, a lo mejor están en Cancún o en Acapulco, rascándose la panza y con su computadora viéndote, Ujú. ¿cómo se relaciona el líder con ellos? A través de resultados. A ver, yo lo que he encontrado es que si tú estás como líder a través de una computadora controlando a tus colaboradores, oye, ya se paró. ¿Cómo que ya se paró? Si ya no está en la pantalla. Estamos mal. Creo que inclusive, no soy alguien avanzado en sistemas, creo que inclusive ahora hay un programa que te controla si efectivamente estás enfrente de la computadora o lo que sea. No. Lo que necesitas es confiar. Y para mí, la forma en la más simple de esa confianza es resultados. ¿Qué significa? A ver, tú tienes que darme el resultado de vender tantas piezas al mes. ¿A qué horas lo vas a hacer? Muy tu bronca. Oye, para llegar a esas piezas tienes que llenarme estos reportes, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Lo haces a través de la computadora. ¿Qué necesitas? Tienes que Se lo tienes negociar que con porque él. esa es la gran bronca, ¿no? Pensamos que lo que necesita muchas veces son recursos materiales. No, no solamente son recursos materiales. También necesita un jefe, el cual le diga, Alejandro, ¿cómo te fue el fin de semana? Ay, pues fíjate que muy bien, pero extrañé el fútbol americano. Porque ya no hubo, después de tantos meses, no hubo juego el domingo. Sí, Entonces, sí. ya con eso tú vas a comenzar a darte una idea. Ese es el número 1. Y el número 2 es el que te tienes que dar cuenta de que para que los resultados se den, no está nada más en tus manos. Tú vendiste, ¿sí? Venta no cobrada, venta no lograda. Sí, entonces, qué bueno que tú vendiste, te doy aplausos. Ajá, ¿y el producto ya lo entregaron? ¿Lo entregaron con la calidad adecuada? ¿En el tiempo que habías negociado? Oye, ¿cuándo te van a pagar? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando acuerdas ese tipo de situaciones, te das cuenta de que no es enchilame otra el trabajar a distancia. Sí. Tienes que hacerlo de forma tal en que se repliquen muchas de las situaciones de cuando es presencial. Sí. Tienes que cuidar eso. Sí. Entonces, a base de resultados, ¿verdad? Sí. Yo creo que esa es la gran tendencia. Sí. Vámonos, tú dame resultados, cuándo trabajas, dónde trabajas, no me interesa, tú dame resultados. Y sí, y lo que acabas de decir es cierto. Negociar con ellos, con los colaboradores, ¿qué necesitas? Y sobre todo, facultarlos para que ellos tomen decisiones. Exacto. Empoderarlos. Ya no me necesitas presencialmente para hacer tu chamba. Tú sabes qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Por lo tanto, tienes la libertad y la autonomía para gestionar tu propio trabajo. Porque tú eres responsable de tu trabajo, no yo, eres tú. Tú tienes que responder por un resultado. Por la confianza que te tenemos, estás donde estás. Por supuesto que mi responsabilidad es orientarte, facilitarte los recursos, orientarte cómo obtener ese resultado, pero finalmente el responsable eres tú. Sí, yo he encontrado que lo que está moviéndose muy exitosamente es algo parecido a los coches. ¿Qué significa para los coches? El coche eléctrico tiene una serie de ventajas y de desventajas. El coche de motor, la gasolina, tiene una serie de ventajas y desventajas. Oye, ¿no hay un intermedio? Sí, se llama híbrido. Sí, ¿Me explico? sí. Ahí en el trabajo es lo mismo. Sí. Oye, ¿sabes qué? Todo va a ser a distancia. ¿Qué te parece si te avientas 3 días en presencial y 2 a distancia? Sí. Y ver cómo funciona. Oye, ¿sabes qué? Está funcionando muy bien. ¿Qué tal si lo ponemos 3 a distancia y 2 en presencial? Perfecto. Va a llegar un momento en que si los resultados son los adecuados, te vas a ver el primer lunes de cada mes en la oficina para que hablen de los planes de ese mes. ¿Por qué? Porque ya los resultados del mes anterior ya llegaste. Muy bien, perfecto. Pues miren, con esta amplísima exposición que el buen Fernando nos está ayudando y está participando en esta sesión, creo que estamos llegando al final de esta sesión. Estamos analizando las aristas del proceso de liderazgo, las habilidades que requiere el líder, los estilos de liderazgo del líder
en razón del perfil de los colaboradores. El modelo de liderazgo que tiene que asumir, ya sea coaching, o sea, mentor, ¿no? Y sobre todo desarrollar las habilidades de líder en comunicación, en empatía, en negociación y en facilitador, porque ya no son los estilos de liderazgo anteriores, jerárquicos, militares, como lo has comentado, Fernando. Estamos viviendo en una época donde las organizaciones se validan a través del funcionamiento de los equipos de trabajo, no del organigrama. Estamos viviendo si los equipos de trabajo son funcionales, son generadores de resultados y de compromisos, la empresa como tal va a llegar al resultado final. Recuerden que cada colaborador está relacionado no nada más en el desempeño de su equipo de trabajo, sino en un proceso. Todos los colaboradores tienen clientes internos, proveedores internos, por lo tanto tienen que interactuar con varias personas. Eso significa una responsabilidad sistémica o ampliada. Les agradecemos mucho su espacio. Valuación Estratégica, una empresa, una firma de consultoría en desarrollo organizacional y capacitación gerencial. Aquí estamos a sus órdenes en el 55 28 55 0878 y en el correo ahuerta@valua.com.mx o en nuestra página www.valua.com.mx. Vamos a subir, por supuesto, esta producción, esta programación en todas las redes sociales. Muchas gracias por su atención. Gracias otra vez, mi buen Fernando. Gracias a Alejandro por la invitación. Gracias, amigo. Y pues vamos a estar continuando con otros temas igual de importantes en la gestión empresarial. Cerrando filas. Muchas gracias, muy buenos días. Cerrando filas. Retos y desafíos para 2026, aprendiendo de los errores con el maestro Alejandro Huerta Sobrino, consultor en desarrollo organizacional y compensación. Un espacio para ti en OK Voz.